Listo. Bien, vamos a entrar entonces a hablar sobre este tema. Doctor, no me permitió. ¿Ya? Gracias, doctor. Vamos a entrar a abordar un tema fundamental que son los anexos del globo ocular. Los anexos del globo ocular son todos los elementos anatómicos que están alrededor del globo ocular. Todos los. Y aquí vamos a aplicar los conocimientos de los huesos. Hace un momento le he preguntado a uno de sus alumnos, de sus compañeros, qué pasa por la hendidura esfenoidal y apenas ahí larvadamente me ha explicado qué pasa por ahí. Aquí están lo que pasa por ahí. Tercer par craneal, cuarto par craneal, sexto par craneal y rama oftálmica del trigémino. Eso vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Por eso es importante la hendidura esfenoidal. Luego los músculos perioculares. ¿Ya? Luego la arteria oftálmica que pasa por el conducto óptico que hemos dicho, acabo de hablar también, que ingresa a la órbita. Luego, como complemento, los párpados, las vías lagrimales. Vamos a hablar de las funciones de cada uno de estos órganos o de estas estructuras y vamos a dar su aplicabilidad clínico-quirúrgica. Entonces, vamos a empezar por los pares craneales. El primer par craneal que vamos a estudiar es este. El nervio motor ocular común, tercer par craneal, llamado también oculomotor. Ya su nombre nos indica que es el que va a inervar a los músculos para mover el globo ocular. Entonces, ¿cuál es su origen real? Ya sabemos cuál es el seguimiento que vamos a establecer para la explicación de un par craneal. Primero es el nombre, oculomotor. Está relacionado con la parte motora o movimientos del globo ocular. Ahora, segundo, origen real. Aquí está el origen real. ¿Dónde se origina los núcleos de este par craneal, del tercer par craneal? En esta región, ¿qué se llama? Mesencéfalo. Este es un corte horizontal o transversal del mesencéfalo. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en el mesencéfalo? Una parte anterior que se conoce con el nombre de pie del mesencéfalo y una parte posterior que se llama calota del mesencéfalo. ¿Ya? Entonces, dos partes tiene. En el pie, ¿qué encontramos? Toda esta masa nerviosa, toda esta parte, y aquí podemos ver igual, toda esta parte se conoce con el nombre de pedúnculo cerebral. Toda esta parte en el pie se denomina pedúnculo cerebral. Y en la calota encontramos aquí un, un agujero que es el paso de un conducto que asciende por el tallo cerebral. Este es el agujero del conducto mesencefálico o llamado también acueducto de Silvio, por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo. Por delante de este acueducto encontramos una sustancia gris que le rodea al acueducto. Entonces, en esta sustancia gris periacueductal se encuentran los núcleos motores de origen real del tercer par craneal. Y más afuera tenemos otros núcleos de color, aquí de color violeta,
que son los núcleos vegetativos del tercer par craneal. Este núcleo vegetativo se denomina parasimpático. Este es el parasimpático, núcleo parasimpático, también conocido desde hace muchos siglos como núcleo de Edinger y Westphal. Núcleo de Edinger y Westphal. ¿Ya? Entonces, estos dos núcleos van a dar orígenes a fibras nerviosas que se van a juntar las dos y salen, vean ustedes aquí, su origen aparente va a ser al medio de los pedúnculos cerebrales. O sea, origen real en el área interpeduncular del mesencéfalo. Aquí está, en esta imagen del lado derecho. Emergencia del oculomotor aparente. De ahí salen y van a dirigirse entre las ramas de la carótida interna aquí y se dirigen, pasando la hendidura esfenoidal, van a ir hacia la órbita. Aquí vamos a ver esa imagen. Aquí está. Entonces, aquí, bueno, aquí hay un corte, este es corte del hueso de la hendidura esfenoidal. Por ahí está pasando, aquí está, este es el nervio, el tercer par craneal. Ingresa a la órbita y se divide en dos ramas. Junto al nervio oculomotor va a pasar este otro nervio, el abducens o motor ocular externo, la rama oftálmica del trigémino y el nervio abducens, este es el abducens y este es el troclear. Entonces, junto con el troclear, cuarto par, con el quinto par, rama oftálmica, con el sexto par, motor ocular externo, y con el troclear, cuarto par craneal, pasan por la hendidura esfenoidal para llegar a la cavidad orbitaria. Aquí llega a la cavidad orbitaria. Antes de eso, antes de entrar a la hendidura esfenoidal, va a pasar por esta estructura venosa que se conoce, lo que está en azul, están viendo, se conoce con el nombre de seno cavernoso. Entonces, por ahí pasa el nervio motor ocular común, el cuarto par craneal y el quinto par craneal y el sexto par craneal. O sea, todos esos nervios están entrando hacia la órbita por la hendidura esfenoidal, pasando por el seno cavernoso. Aquí vemos igualmente, ¿no? Este es el cuarto par craneal, este es el tercer par craneal, aquí viene, se divide en una superior, otra inferior. Aquí está la rama oftálmica, aquí está el... Aquí vamos a Doctor, ver, ¿sí? doctor, perdón que lo moleste. Estos temas ya hemos avanzado en la anterior clase. Nos quedamos en la arteria oftálmica. Ah, pues por eso estoy preguntando. Si esto hemos avanzado, lo pasamos. Sí, doctor, nos quedamos en la arteria oftálmica. Ahí entonces aquí empezaremos a hablar, pues. Está bien, gracias por la observación. De nada, doctor. Aquí nos hemos quedado. Esta es la arteria oftálmica. Sí, Ya. doctor. Bueno, aquí tenemos entonces la arteria oftálmica. Es una rama terminal de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna ingresa a la órbita junto o rodeándola en forma de espiral al nervio óptico. Y al llegar aquí a la cavidad orbitaria va a dar varias ramas. Primero va a dar ramas musculares aquí, musculares para los músculos periorbiculares, es decir, para el recto superior, elevador del párpado superior, recto inferior, para los rectos y los oblicuos. Dos ramas, una superior y otra inferior.
ramas musculares. Luego va a dar la arteria central de la retina. Vean ustedes, aquí está entrando con el nervio óptico a la retina. De eso ya hemos hablado ya. Después las ciliares largas, que son las que van a ir por la segunda capa del ojo para llegar a formar los arcos arteriales periiridianos o alrededor del iris. El gran círculo arterial del iris y las arterias ciliares cortas van a dirigirse a formar el arco, el pequeño círculo arterial del iris, que hemos hablado y eso. ¿Qué otra rama más va a dar? Vean ustedes, aquí da una rama que va a ir a la glándula lagrimal, se llamará lagrimal. Luego tenemos las palpebrales, aquí estamos viendo para el párpado superior, para el párpado inferior. Las supracocleares y la rama terminal, les decía, este es en la arteria dorsal nasal, más que todo nasal nomás. La arteria nasal es muy importante, ya que esta arteria se anastomosa, y vamos a ver, con la arteria angular, rama de la facial. Ven ustedes, bueno, aquí está, las ramas, aquí estamos viendo. La arteria facial, que es rama de la carótida externa, va a ir por la cara y va a dar una rama terminal que es esta, la angular. Y esta angular se anastomosa con la arteria nasal, rama de la oftálmica. Entonces, esta arteria nasal, rama de la oftálmica, y la arteria angular, rama de la facial, se anastomosan, se unen. Entonces, esa es una circulación colateral fundamental para que nosotros nos demos cuenta sobre la irrigación de la cara. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito o a veces hemos visto que hay una sección de la arteria en un asalto, etcétera, si digamos se corta el trayecto de la arteria facial aquí, imagínense si se terminara aquí la arteria, los músculos de la mímica se necrosarían, pero no se necrosan porque el riego sanguíneo llega a través de esta anastomosis entre la angular y la nasal. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene esta rama terminal de la oftálmica con la angular? Fundamental, porque si hay un corte aquí en la cara de la arteria facial, podrían necrosarse todos los músculos de la mímica de más arriba, pero no es así por la circulación colateral que existe a este nivel. Eso creo que tiene que estar bien claro, joven. ¿Ya? Entonces, ¿qué otras ramas más va a dar? Ramas etmoidales, una etmoidal anterior, una rama etmoidal posterior, que van a ir a irrigar los senos etmoidales y también va a ir a anastomosarse con ramas de la esfenopalatina que van a ir a formar el plexo arterial de Kieselbach, ¿se acuerdan? Vamos a hablar de eso, del plexo arterial de Kieselbach que está en el tabique, en el pericondrio, ahí está. Muy importante esta anastomosis, ¿ya? Y finalmente, el riego sanguíneo que tenemos aquí va a ser permanente. ¿Por qué? Porque la arteria oftálmica está bien protegida en todo el trayecto y no va a traer problemas. A no ser que hayan dilataciones o aneurismas de la arteria oftálmica, que son raros, más frecuentes son en la carótida interna. Bien, hasta ahí entonces la arteria oftálmica y sus ramas. Vamos a entrar a hablar de los párpados. Estos son los párpados. Hasta el momento, jóvenes, ya más o menos hemos estudiado y ya sabemos que esta región se llama región frontal. Más abajito se llama arco superciliar.
En la parte media se llama región interciliar. Aquí, esta es la región interciliar. Y luego viene ya aquí el párpado. Párpado superior y párpado inferior. Aquí el párpado se llama también en latín bléfaro. Bléfaro. En griego vamos a darle su nombre de palpebro. Palpebro. Por eso se llama esta región palpebral también. Se llama bléfaro y párpados, así se llama. Cualquiera de esos nombres se utilizan en medicina. Ahora, ¿qué partes tiene el párpado? Aquí tenemos dos párpados, un párpado superior y un párpado inferior. El párpado superior, vean ustedes, tiene una piel fina, delgada, y está inervada esta parte de la piel del párpado superior por el nervio oftálmico, rama del quinto par craneal. Y la piel del párpado inferior está inervada por el nervio maxilar superior, rama del quinto par también. Entonces, esta es la inervación. Después bueno, tenemos la piel glabra generalmente en la parte superior. Vamos a encontrar un canal, vean ustedes aquí, un canal pequeño, pero aquí tenemos este es el pliegue de flexión del párpado. Tenemos una hendidura palpebral superior, un borde adherente del párpado que se adhiere hacia el hueso y hacia los músculos, al músculo perioauricular de los párpados, y un borde libre, aquí estamos viendo el borde libre, donde se implantan las pestañas, ahí se encuentran las pestañas, ¿ya? Aquí se implantan las pestañas. En la parte superior encontramos un surco o pliegue palpebral superior. En el párpado inferior es menos visible el surco palpebral inferior, pero es mucho más visible en los viejos. En mi caso, por ejemplo, yo tengo aquí un surco palpebral bastante pronunciado. Así es. En el párpado superior, el siguiente plano es el plano del tejido celular subcutáneo, que es escasísimo que hay en el párpado superior. A veces no existe. Pero en el párpado inferior existe. Es lo que nos produce a nosotros los viejos las famosas bolsas de los párpados. Las bolsas de los párpados. Que es un acúmulo de tejido graso, nada más. Entonces, todo esto, pero se resuelve, pues. Hoy en día, ya a temprana edad inclusive, se hacen las cirugías de los párpados, ¿no? Yo, por ejemplo, podría hacerme una cirugía de mis párpados, hacer desaparecer las bolsas, ¿no? Hacerme jalar la comisura palpebral externa, ¿no? Esta es otra comisura palpebral interna. Aquí afuera existe en los viejos la llamada pata de ganso. Son las arrugas normales en nuestra vejez. Pero todo eso se puede hacer desaparecer, jóvenes, con la cirugía plástica. Alguno de ustedes seguramente algún día se animará a ser cirujano plástico si la vida les sonríe a ustedes, si deciden trabajar, no han decidido estar agotados. Además, si quieren contar billetes, tienen que capacitarse. Entonces, se hace en la reconstrucción o la adecuación de todo el párpado, que se conoce con el nombre de blefaroplastía. Se hace un corte en la región posterior de aquí del cuero cabelludo, se retira un pedazo del cuero cabelludo y se jala la cara hacia atrás
y hacia arriba también, para que estas arrugas de la frente desaparezcan. Aquí hay unas arrugas en los viejos. ¿Ya? Yo tengo porque soy viejo, pero a mucha honra, yo soy viejo porque he vivido ya, bien he vivido mi vida, ya no necesito vivir, no necesito nada ahora. Pero los jóvenes que ya para los 40 años ya se sienten viejos, o las damas que ya se sienten viejas a los 40, pueden hacerse nomás ya sus cirugías. Las actrices, las cantantes, esas famosas, ustedes creen que son jovencitos porque, caramba, cómo se han cuidado. No, ha sido producto del bisturí, de los cirujanos plásticos, para, para hacer lo que se conoce con el nombre de lifting. El lifting es una cirugía de toda la cara. Se arregla bien el dorso de la rinoplastia adecuada, se hace la blefaroplastia, se hace la cirugía de expansión o estiramiento de la cara de aquí de la región temporal, de esta región de la comisura palpebral externa. Se hace cirugía de los labios, se hace cirugía de la papada que tenemos. A ver, los que tienen tendencia a obesidad tienen una papada aquí, se está cayendo aquí en el mentón. Se hace la cirugía plástica. Todo está en función de la cirugía plástica hoy en día para sentirse jóvenes. Y eso está bien, jóvenes. No es algo que no debería hacerse. Está bien. Todos tenemos